Chicos, buenas noches. Ya estamos con el profesor Sebastián Danilo. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Me disculpo, lo que sucede es que me tocó reiniciar el computador porque no me estaba funcionando el teclado. Ya, pero ya se está funcionando. Entonces me excuso, por eso fue como un problema técnico que tuve. Pero por lo pronto, entonces vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Buenas noches, Catalina. Buenas noches a todos. Vamos a ir comenzando entonces. Ya les comparto la pantalla para iniciar pues con la introducción del tema de hoy. Un segundito. Sí, phrasal verbs, como habíamos hablado en la última clase del día de ayer. El día de hoy vamos a trabajar phrasal verbs, ¿vale? Listo. Ok, bueno. Antes ¿de qué? Hablar propiamente de los phrasal verbs, me gustaría tocar un tema bastante interesante. Una noticia, pues también una invitación a la lectura, una página muy buena de noticias, que es el caso de la BBC. Yo les voy a compartir pantalla de la noticia y les voy a contar un poco acerca de qué va la noticia, antes de empezar con el tema de los phrasal verbs, que por aquí se me perdió ahora, la buscamos en el historial. Listo, acá está. Un segundo. Ok, listo, ya estamos. Entonces compartamos aquí la pantalla de la noticia. Espérenme que necesito solamente compartir una ventana. Ok, listo, estamos entonces. Mm, Resulta, digamos que algo muy interesante de este artículo, si lo quieren ir a consultar, está como les explico, en la página de la BBC. Es muy interesante desde la perspectiva que tratan el asunto de la preocupación, y más en tiempos pues como los que nos encontramos. Sí, es evidente que la cuarentena se acaba, ¿no? Se acaba a final de este mes, o sea, en un par de días, 4 días, si no estoy mal. ¿Mm? Sí, exactamente 4 días. Pero hay unas cosas que siempre han estado latentes durante esta cuarentena. ¿Mm? Y es el caso de anxiety, ansiedad y preocupación. ¿Mm? El efecto que esas cosas causan, el efecto que la preocupación, la ansiedad ha causado en nosotros debido a la pandemia, y cómo nos han hecho concebir los medios de comunicación ese tipo de comportamiento, ¿no? Que siempre que hablamos de ansiedad, o hablamos de preocupación, o hablamos ¿de qué? Digamos, como que de darle vueltas a un tema, pues, en términos vulgares, se sataniza y se dice, no, usted no debe preocuparse tanto, y acá, pues, evidentemente en Colombia se dio como una serie de iniciativas alrededor de los especialistas de la salud mental, como psicólogos, como psiquiatras, de que algunos incluso hacían parte, pues, de una especie de gremio o de un grupo del Estado para atender a personas que tuvieran algún tipo de episodio, ¿sí? En medio de la pandemia, o sea, que antes no hubiesen registrado nada, pero ahora empiecen como hubiesen empezado con algún tipo de preocupación o ansiedad por el hecho de estar encerrados, pues porque no era lo común, ¿sí? No es algo común. ¿Listo? Entonces, en este sentido, lo que trata el artículo, o el punto central del artículo, es que normalmente satanizamos esa preocupación, y acá una psicóloga nos da vuelta a ese asunto y nos dice, preocuparse, oiga, preocuparse no es tan malo, ¿sí?
Y se hizo una especie de, un tipo de investigación donde la preocupación o el término de preocuparse, ¿m? Se había, o sea, o normalmente se describía como que algo que producía una amenaza, ¿sí? Que producía una amenaza para desgastar el cuerpo tanto física como psicológicamente, ¿sí? Física y mentalmente. La diferencia de, digamos, esa satanización a lo que ella lo concebía acá es que cuando las personas se preocupan, usualmente buscan el cambio, ¿no? No solamente se quedan ahí como estoy preocupado, le estoy dando vueltas a este asunto y ya, sino que buscan normalmente una solución. Es decir, como que en los tiempos de crisis del ser humano, como que surge, renace pues como el ave de Fénix, para ponernos acá un poco metafóricos, y este tipo de problemas no se esfuman, pero sí se sobrellevan de una mejor manera. ¿M? Ese es el punto pues principal del artículo. Entonces, lo que dice esta psicóloga junto con otros expertos es que el hecho de preocuparse lleva al ser humano a tomar acción y a estar motivado siempre a hacer algo. ¿M? Siempre como a tratar de avanzar, a tratar de salir como de ese hueco, digamos que figurativo, que implica pues estar encerrado, el hecho de no poder llevar a cabo las mismas actividades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿M? Entonces lo siguiente pues que les decía es que desgasta obviamente física y mentalmente, y aparte de esto, ¿m? Ella también sostiene que el hecho de, digamos, de que una persona se preocupe nos motiva como seres humanos a prevenir que cosas malas sucedan, ¿no? O sea, una cosa pues es como ese término que se adoptó normalmente en la pandemia, que fue el hecho de ser conspiranoico o paranoico y hablar de los posibles orígenes de la pandemia, de dónde venía y por qué supuestamente se creó este virus y cuál era la intención de China con esto y por qué China se recuperó tan rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas las personas empezaron a maquinar, muchas personas empezaron a maquinar esto, personas del común, personas naturales, ¿sí? A preocuparse por estos asuntos, ¿sí? Y ese es un extremo. Pero está el otro extremo, donde yo digo, bueno, esto me motiva pues a prevenirme en muchos aspectos de, por ejemplo, no salir a la calle tan seguido, lavarme las manos apenas llegue, crear hábitos, ¿sí? Que probablemente antes no teníamos y que nos daban igual por el simple hecho de que no estábamos en una pandemia o no había ninguna enfermedad pues al acecho y que podía afectar prácticamente a cualquier persona, no importa la edad, raza, ideología, ¿sí? La enfermedad no discierne eso, evidentemente, sino que más bien cambia a las personas. Y esta preocupación cambia a las personas y previene, hace que prevenga, ¿m? Cosas malas. ¿Sí? Cosas malas como que llegue la enfermedad o como que llegue cualquier otra infección por el hecho de no lavarse las manos o, por ejemplo, que muchas personas se dieron cuenta, no sé, voy a perder mi trabajo, pero estoy pasando más tiempo con mi familia, ¿no? Y es como esa preocupación. Y yo, bueno, ¿yo qué hago? Si estoy acá en la casa, voy a perder mi trabajo. ¿A qué soluciones puedo llegar? Entonces, muchas personas se vieron como que envueltas en esa conversación consigo mismas, que fue lo que causó buenas noches, Sofía, la pandemia. Y además de eso, pues muchos salieron bien librados de aquí surge como otra expresión cultural, que es lo que conocemos nosotros como reinvention o reinventarse. Sí, el hecho de reinventarse, haciendo diferentes cosas. No, que voy a, yo era, no sé, trabajaba en una empresa muy grande, pero ahora me tocó ponerme a vender empanadas y vendiendo empanadas me fue bien y llegué a ganar lo mismo que pues, ganaba en mi empresa gigante donde probablemente tenía un cargo muy muy importante, pero debido a recorte personal pues no salí pues bien librado pues del asunto de la pandemia. Entonces, eso de reinventarse no es solamente el hecho pues cambiar de trabajo o empezar a vender empanadas, arepas, lo que sea, sino como la preocupación puede cambiarnos y prevenir que cosas malas sigan sucediendo, aparte de las que no podemos controlar como seres individuales. ¿Sí? Que la pandemia obviamente no es algo que podamos controlar, decir, sí, listo, pum, aplaudo y se acabó la pandemia. No, sigo, cierro y abro los ojos y listo, ya no estamos en pandemia, ya no estamos con el coronavirus encima. Y ese tipo de reflexiones son las que nos permiten a nosotros entender que, bueno, uy, del todo la preocupación no es algo malo, ¿sí? Si nos ha permitido marcar una diferencia en cuanto a lo que debemos y lo que no deberíamos hacer, ¿sí?
Entonces, normalmente, digamos que el proceso que ella indica, que uno, que uno normalmente podría hacer para hablar de canalizar pues esta preocupación hacia algo positivo, es este proceso de tres pasos. ¿Sí? Entonces, label the worry, que es como marcar esa preocupación, decir, bueno, esta preocupación es esto, yo la etiqueto con esto, o sea, con este nombre. Digamos, no sé, pérdida de mi trabajo, no sé, em, enfermedad de algún familiar, lo que sea, lo que digamos, ustedes allá, pues en su mente pensarán, bueno, yo en este momento tengo tal preocupación. Y segundo, run a mental checklist of possible actions to deal with the problem. Entonces acá, cosas que desde mis capacidades como ser humano, ¿sí? Desde lo físico y mental, desde lo que soy como individuo, puedo hacer para lidiar con ese problema. ¿Sí? ¿Cuáles son mis capacidades? Y yo ser consciente de eso y saber, bueno, esto no lo puedo controlar, pero lo que sí puedo controlar es mi manera de pensar frente a esa preocupación. ¿Mm? Entonces, como, bueno, ¿en qué puedo empezar a pensar para no dejarme afectar en gran medida por esto de la preocupación que acabo de etiquetar con un nombre X? ¿Sí? Sea enfermedad de familiar, sea fallecimiento de algún familiar, sea pérdida de trabajo, sea enfermedad de mi persona, lo que sea, digamos yo cómo puedo controlar eso o controlar la manera que pienso acerca de eso. Y tercero dice, if all possible actions have been taken, try to get into one of the states that reduce worry, like flow, mindfulness and away. Entonces ese flow es como que dejar las cosas ir, dejar las cosas fluir, como que yo sé que me siento un poco deprimido, como que ahondarme un poco en esa depresión y dejarla pasar, porque si la omito o la ignoro, luego va a ser peor. Mindfulness es precisamente también ser consciente, es como la conciencia de esa depresión o la conciencia de ese problema por el cual estoy pasando. ¿M? Y al mismo tiempo tratar de dejarlo ir, de que vaya por su propia corriente. Entonces, acá en el tercer paso es como tratar de llegar a uno de esos estados, ¿sí? O acudir a uno de esos estados donde las cosas fluyen normalmente y pues reducen la preocupación un poco. ¿M? Entonces, es algo que no se soluciona del día, de la noche a la mañana, ¿m? De un día para otro, pero que si tenemos en cuenta este tipo de afirmaciones o argumentos que nos presenta aquí la psicóloga, no estoy seguro, no recuerdo dónde es, creo que es británica, sobre la preocupación, pues digamos que vamos a poder sobrellevar un poco mejor este asunto. ¿Listo? Entonces, buenas noches, Ángel Ricardo, ¿cómo estás? Entonces, en ese sentido, esas van a ser palabras que me gustaría que tuvieran muy, muy en cuenta. Ahí tenemos nuevo vocabulario, flow, mindfulness, and aware. Vamos a ver entonces el significado literal para que ustedes, este sería el diccionario que me encantaría que ustedes revisaran. ¿Sí? Lo que les digo, mindfulness como conciencia, concientización de lo que sentimos. ¿Ah? Este diccionario de Word Reference es el que, si ustedes van a consultar algo, me encantaría que normalmente lo hicieran en este diccionario. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores a nivel semántico. ¿Qué quiere decir a nivel semántico? A nivel del significado, de identificar el significado que contienen ciertas palabras, ¿sí? O las palabras pues de la lengua inglesa. En español también es muy bueno, pero pues sobre todo para estudiar inglés lo recomiendo muchísimo. Tiene demasiadas referencias, tiene diferentes segmentos donde ustedes pueden poner la conjugación del verbo, pueden poner la palabra en contexto, la buscan en internet, por ejemplo, yo le doy acá context, me lleva a buscar esa palabra en contexto de algún artículo de periódico, ¿sí? O se dan cuenta, en noticias. O si yo le doy English Synonyms, me lleva a sinónimos, pues en este caso evidentemente no tiene, no hay otra palabra para definir eso en inglés. Entonces si buscamos, por ejemplo, la otra, awe es básicamente como asombro, ¿sí? Como tratar de yo dejarme asombrar por las cosas que suceden y al mismo tiempo tratar de solucionarlas. No, no tratar de no dejar que todo se normalice como hoy se pretende, como hoy se normalizan muchas cosas que no son correctas, como la violencia de género, como por ejemplo las masacres incluso, se normalizan con ciertos eufemismos. Entonces, no dejar de normalizar las cosas, sino dejarse asombrar por todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor y que probablemente no controlamos, pero que sí podemos controlar la manera en que pensamos o en que las llevamos. ¿Listo? Entonces esas son las palabras de hoy, mindfulness y awe, que es asombro, y por supuesto la otra que estaba por ahí, que era flow, que es como el dejar fluir las cosas normalmente. Entonces ahora sí vamos a pasar a nuestro tema de hoy, a los phrasal verbs, luego hacer como esta pequeña introducción con este artículo, invitadísimos a leerlo,
Se llama así por si quieren revisarlo. El nombre es este. The Surprising Upsides of Worrying. ¿Listo? Ese es el nombre del artículo. Ahora sí vamos a compartir la presentación. ¿Qué es un upside? Me preguntan por ahí en el chat. Upside es como las ventajas de algo. ¿Listo? Upside son las ventajas de algo. Entonces son como las ventajas de la preocupación, pues. Se dice allí en el artículo. Ajá. Denme un segundito que no veo. Ya que está. Ay, no. Espérense un segundo que esto no me deja. A ver, listo. Ahora sí. Vamos a pasar esto para aquí. Y... Ay, embarré. Y ahora sí. Listo, ponemos esto por acá y ya alguien me escribió por ahí en el chat. Vamos a ver quién es. Al final es el Classroom. Sí, yo creo que ahorita lo dejamos listo para las presentaciones. No hay ningún problema con eso. Listo, chicos. Entonces, cuando hablamos de un phrasal verb o cuando empezamos a ahondar en este tema, es muy preciso aclarar que los phrasal verbs no son más que una frase, como lo dice la palabra, la expresión más bien, y que dependen de una preposición, es decir, la combinación de un verbo y además de ello una preposición. Por eso se llaman verbos frase, literalmente. Entonces tenemos que está compuesto, como les digo, por el verbo y una partícula. Ojo, cuando digo partícula, no me refiero a que única y exclusivamente están compuestos por una preposición, sino muchas veces también están compuestos por un adverbio. Se dirán, bueno, ¿y qué es eso de un adverbio? Pues vamos a ver qué es un adverbio. Entonces digamos que normalmente los verbos lo que expresan son acciones, ¿no? Como ir, venir, tomar, hacer, hacer de nuevo, pero hay dos tipos de hacer en inglés, ya saben, ¿no? Do y make. Make es también es más como el asunto de crear. Break, look, etc. ¿Mm? Y las partículas son exactamente pequeñísimas palabras conocidas como preposiciones o adverbios, lo que les venía contando. Perdón. Entonces, esas pequeñísimas palabras que conocemos como preposiciones, o que conocemos como adverbios, son las siguientes. About, around, at, away, back, down, for, in, into, off, on, out, over, through, to, up. Sencillísimo, ¿no? ¿Qué quieren decir o qué significan esas palabras? Primero, vamos a hablar de las preposiciones. ¿Listo? ¿Qué son las preposiciones? Digamos que les voy a dar la definición de preposición para que lo entiendan y la adverbio la vamos a ver más adelante conforme avancemos en el tema para no confundirlos ahora, sino los confundo más adelante cuando les haya explicado mejor la información. ¿Qué es una preposición? Para que lo entiendan, que en la mayoría de phrasal verbs lo que vemos son preposiciones. Básicamente son palabras que nos indican o tiempo, o lugar, o espacio, o tiempo, lugar, espacio. No, tiempo y lugar y espacio es lo mismo. Tiempo, espacio y se me va la otra. Y movimiento. Tiempo, espacio y movimiento. Eso es lo que nos indican las preposiciones. ¿Con respecto a qué? Pues a un verbo. Entonces yo puedo decir que la preposición of es más como de movimiento, de apagar algo, ¿sí? O de dejar que algo pare de funcionar. O out, por ejemplo, que yo digo, vamos afuera. O, por ejemplo, de espacio, yo puedo decir in, ¿sí? In my house. Pero ya cuando lo combinamos con un verbo, su significado pues va a cambiar un poco. Eso es lo que vamos a ir viendo. Ángel Ricardo, ahorita vamos y voy a crear el Classroom aquí en vivo con ustedes y voy a subir dos de las presentaciones, pues las que estamos trabajando. Bueno, la primera, la de ayer, la de hoy la subo cuando la acabemos, para que las consulten cuando quieran y pues se guíen para poder llevar a cabo su hoja de ruta de la mejor manera.
Entonces, lo que les venía diciendo con las partículas es que son preposiciones y como se dan cuenta acá vamos a activar esto, la pluma, up, ay, perdón, up, through, out. ¿Qué tienen en común? Movimiento, ¿sí? O espacio, bueno, a veces up es para movimiento, a veces es para espacio o lugar, ¿sí? Through sí es normalmente para movimiento, es como a través de. Out normalmente es para espacio o para movimiento en algunos casos. ¿Mm? Y eso es lo que tienen en común, si se dan cuenta, y todas son preposiciones. Entonces vean que todas tienen todos estos verbos tienen una partícula, es decir, es look más la partícula up, es get más la partícula through, es make más la partícula out, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, you can look up new words in your dictionary. Y acá es donde se nos complica la cosa, sobre todo con el asunto de up, de la palabrita up. ¿Por qué? Porque muchas veces esa palabra up no tiene el significado, es decir, no es literal como arriba, sino que se utiliza con muchísimos verbos y con cada verbo tiene un significado totalmente distinto. O sea, ustedes ven el verbo look por sí solo y ¿qué dicen? Pues es mirar, profe, o observar, pero pónganle up. Entonces yo voy y leo la oración que tenemos acá y dice, you can look up new words in your dictionary. Como puedo buscar, o puedo ver, o puedo hacer, bueno, ¿qué será? O sea, cuando vamos a un diccionario normalmente, ¿qué hacemos? Pues buscar, ¿no? Pero ahí dice look, y lo que es mirar. Entonces, ¿qué será look up? Buscar, ¿no? Sencillo. Ahí nos damos cuenta que los phrasal verbs nos complican la vida en cuanto tienen ciertas partículas que no tienen un significado literal, como en el caso de up, pero, por el contexto de la oración, yo puedo intentar identificar cuál es el significado que se me está planteando allí, a través del phrasal verb. Entonces, en ese sentido, vamos con el segundo verbo, que es get through. Get más la partícula through. Dice acá, I tried to call her, but I could not get through. No pude get through. ¿Quién sabe qué será? The connection was bad. O sea, estaba tratando de llamarla, pero no pude, ta, 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 ta. The connection was bad. La conexión era mala. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que será get through? ¿Sí? Si yo digo, estaba tratando de llamarla, pero no pude, puntos suspensivos, no pude que, la conexión era mala o no era muy buena. ¿Qué será get through? Muy bien, Fabián Martín. Conectar la llamada, ¿sí? Entonces, básicamente, en este caso, pues es conectar la llamada. ¿Por qué? Porque el contexto nos lo dice. O sea, yo sé que through es a través de o a través. Y get, bueno, get, ya sabemos que tenemos una clase pendiente respecto a eso, porque es un verbo que tiene infinidad de significados dependiendo con qué lo combinemos, con qué partícula. Que precisamente get es casi que un partícula dependiente, una palabra partícula dependiente, es decir, depende de las preposiciones para existir, porque por sí solo es como obtener, pero dependiendo de las combinaciones que tenga va a cambiar el significado, ¿vale? Entonces, en este sentido, sí, por contexto sabemos qué significa, ¿no? Sabemos que alguien trató de llamar y que el resultado final es que la conexión era mala. Entonces, ¿qué será get through? Que no pudo get through, no pudo conectar la llamada. Muy bien, la señal era mala. Y cuando vamos, por ejemplo, a make out, veamos el ejemplo, dice, I just cannot make Mark out at all. He is a very complicated person. It is hard to understand him. Ojito aquí, mucho ojito aquí. Resulta que en todos, ven ustedes que las partículas no se separan del verbo, ¿no? Están pegaditas. Pero ¿qué pasa acá? Se separa. Uy, no sé por qué se metió esa raya ahí. Ayuda. Se metió esta acá sin querer. Que no borra. La volvemos a hacer. ¿Listo? Ay, raye. Y ahora sí. Está separado, si se dan cuenta, ¿no? Entonces mira, acá está el make. Y acá luego está el out. Y en medio el sujeto, ¿sí? Sobre el cual recae la acción, o sea, es decir, nuestro objeto. O sea, aquí dice que I just cannot make alguien, o sea, mark out, hacer algo a mark out. ¿Qué será make out? Vamos a averiguar. At all, en absoluto. No puedo a mark en lo absoluto. ¿Mm? ¿Qué significará esto? Completemos la oración. He is a very complicated person. Una persona muy complicada. It is hard to understand him. Es muy difícil entenderlo. ¿Sí?
Es una persona muy complicada, es difícil entenderlo. Y si la persona dice que no pudo en absoluto, no pudo hacerle algo a Mark en absoluto, ¿qué será? ¿Qué se les ocurre que será? Fabián Martín nos dice que no fue posible llevarme, no me es posible llevarme bien con Mark, bien, aunque si lo ponemos de otra manera, make out también es como compensar a alguien, ¿sí? Como compensar a alguien por algo, ¿sí? Como que tratar de contentarlo, ¿sí? Por algo malo que yo hice. Entonces no es como, no solamente es como llevarse bien con alguien o tolerarlo, sino también puede ser ese contexto. Pero en este caso sí, digamos que es un poco ambiguo porque no hay más información. Entonces sí podría ser en este caso como llevarse bien con alguien o tolerarlo. Entonces, ojo, eso lo vamos a ver más adelante porque hay unos phrasal verbs, hay varios tipos de phrasal verbs, dos o tres más o menos. Pues de los básicos para no complicarlos acá no. Si nos quedásemos a ver todos los tipos de phrasal verbs, sería más complejo, pero acá yo les presento lo básico y la idea es que ustedes vayan ahondando a medida que practican, que leen, que averiguan, que escuchan música, que ven series, que ven películas. Eso ayuda bastante. ¿Mm? Entonces, dentro de esos dos tipos, unos son los que van siempre juntos, ¿sí? Como, ¿qué les digo yo? A ver, uno que no vaya. Take care of. Take care of. O take care no se separa nunca, siempre va junto. Pero por ejemplo, make out, en este caso, si se dan cuenta, si se separa, yo puedo decir make, mark out. Boom, ya está. ¿Listo? Entonces, con este tema vamos a ir a tratar de ir lo más sencillo, lo más despacio posible para que todo quede súper claro, porque sí es un tema un poco ambiguo en algunas ocasiones, que a veces se pierde pues el hilo conductor del asunto, de cómo entender este tipo de temas. Entonces vamos a ir poco a poco con eso. Ustedes si necesitan algo, si quieren saber algo, me van haciendo las preguntas directamente en el chat. Me gustaría escucharlos más, bueno, más que escucharlos, leerlos, porque muchos de ustedes, si no escriben en el chat, mucho menos van a querer participar a través del micrófono. Entonces les recomiendo mucho, ¿sí? Porfa. Si participan, tienen alguna pregunta, por favor, que después digan, no, profe, es que yo no presenté esa hoja de ruta, yo la hice incompleta porque la verdad no entendí tal cosa. Pero en la clase siempre ya saben que tienen la posibilidad de preguntarme. Acá para eso estoy. ¿Listo? Entonces, los basics. ¿Qué necesitamos para entender propiamente los phrasal verbs? Sencillísimo, chicos. Entender el phrasal verb como una unidad. O sea, yo ya no voy a entender look y up, sino look up. ¿Sí? Cómo esas dos cosas crean un nuevo significado. ¿Sí? Entonces ya no va a ser look y after, sino look after. Ese es otro phrasal verb que no se puede separar. Ojo, que yo ya les voy a explicar la regla después, cuáles se separan, cuáles no, por qué, pero vamos de a poquitos, de lo más simple a lo más complejo. ¿Sí? Look after, get up, go out, put off, give up, look out, calm down, drop by, take care. ¿Mm? Take care es otro que les decía que no se puede separar. ¿Mm? Entonces, lo que ustedes deben hacer primero, es entender cuáles phrasal verbs toman un objeto directo y cuáles no. Es decir, cuáles tienen un objeto sobre el cual recae esa acción y cuáles no. Me explico. ¿Cuáles son transitivos y cuáles son intransitivos? Los transitivos son los que toman un objeto directo, es decir, sobre el cual recae la acción que se está ejecutando, y los intransitivos sobre los que no es necesario un objeto directo. ¿Mm? Ahora bien, ¿cuáles son ejemplos de esos verbos? Veamos en la parte de abajo. En este caso, este somebody representa como este SMB representa un somebody como Juan, Pedro, Juana, her, his, it, him, us, perdón, his no, him, her, us, them, María, Juan, lo que sea, cualquier sujeto. Entonces, es decir, cuando recae sobre alguien la acción. Entonces, yo puedo decir, ask Maria out. Pregúntale, o sea, como invitas a ask out es invitar a salir a alguien. Si yo digo ask Maria out, como invita a María a salir. ¿Sí? O yo puedo decir ask out Maria. Cualquiera de las dos es válida. Es decir, que yo los puedo o separar o poner mi objeto directo después, es decir, la persona o el objeto o la cosa o el lugar sobre el cual recaiga la acción que yo estoy ejecutando y estoy escribiendo. Entonces, en este sentido, cuando yo digo ask somebody out,
es que la acción evidentemente recae sobre alguien, ¿sí? Porque yo no puedo decir como invitar a salir, ¿sí? Y no tener el objeto. ¿Sí? Yo tengo que decir a quién invito a salir. A Juan, a Pedro, a mi amigo, a mi mamá, a mi tío, a mi tía, a mi primo, a mi prima, al que sea, tengo que tener un objeto directo. Pero en cambio hay otros que no lo tienen. O que, bueno, no que no lo tengan, sino que no es realmente necesario en muchas ocasiones o no dependen para funcionar de un objeto directo. Eat out es como comerse todo, ¿sí? O sea, comer todo el plato que tú tienes. Eat out, o comer rápido también a veces se entiende como eat out. Comer rápido o speak up, cuando yo digo speak up, como levante la voz, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un contexto de un salón de clases donde la persona por allá atrás, no, yo le pido que me dé una opinión y no habla así, suavecito, y no lo escucho. Entonces yo le digo, speak up, please, así como hable más fuerte. Entonces en este caso no hay un objeto, sino que yo digo speak up, como por decirlo así, al aire, no estoy diciendo como speak up, Juanito, sino speak up y ya, la persona ya sabe que se refiere a ella. Es decir, no hay necesidad de que estos verbos deban tomar un objeto directo para tener un significado concreto. Entonces, a eso es lo que me refiero con transitivo e intransitivo. Si se dan cuenta, acá no hay ningún somebody, ni Juan, ni Pedro, ni Pablito, ni her, ni him, ni us, ni them, nada de eso. Ahora bien, ¿qué pasa con verbos como look up? Hay muchos verbos, que si bien yo les dije lo complejo es conocerlos como una unidad, ¿sí? Empezar a entender, esos son los basics como los básicos para entenderlo, pero no quiere decir que sean fáciles, chicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque verbos como look up tienen diferentes significados, varios, más de un significado, porque puede ser o literal o no literal, es decir, figurativo. Entonces, cuando yo hablo de algo literal, look up es como mirar arriba, como look up, ¿sí? Le digo a alguien look up, como, cuidado, mira, mira para arriba. Y si yo voy al significado no literal o figurativo, que podría llamársele de otra manera también así, yo puedo decir como por ejemplo, visitar a alguien, puede ser look up, sí, que no, alguien que no, que yo no he visto en mucho tiempo. Yo puedo decir, por ejemplo, I'm looking Sam up this Wednesday. Voy a ir a buscar a Sam, como que a verlo, esta, este miércoles, ¿sí? O cuando yo busco información. I'm looking up for a specific word in the dictionary. Si estoy buscando por una palabra específica en el diccionario. I'm looking up for a specific word in the dictionary. Sencillo. O mejorar. Pero esa de mejorar, pues el ejemplo sería un poco más raro porque no es tan común verla como el asunto de mejorar, como el significado de mejorar. ¿Vale? Pero si se dan cuenta, vea, literal tiene un significado y no literal o figurativo tiene varios, tiene tres. Entonces, eso es como lo complicado de los phrasal verbs. Entenderlos, pues, a través de la experiencia, muchachos. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no se me aburran. ¿Listo? Entonces, voy a dejar esto acá. ¿Listo? Vamos a ir poniéndolos. Tun, tun, tun. Todos los ejemplos que tenemos acá. Chun, chun, chun. Chun, chun. Listo. Ay, no, pero ya. Vamos a dejar esto acá. Son las 7:36. Vamos todos, bueno, sí, entre todos. Porfa, me van escribiendo en el chat. Por ejemplo, numeral 1, 2, bueno, perdón, es que yo soy muy bueno dibujando con el mouse. Ya agarro bien, esperen, ya agarro bien el mouse. 3, 4, 5. Ay, no marca ya. Y al frente de cada numeral ahí en el chat me van a escribir qué phrasal verbs ven ahí. Escríbanlos tal cual. No, yo digo, este es un phrasal verb. En la 1 hay tal y tal phrasal verbs. Tal phrasal verb. En la 2 hay tal y tal. En la 3 hay tal y tal. Y a través del contexto vamos a tratar de identificar el significado entre todos. Entonces, primero que todo, a ver si entendieron, me gustaría que ustedes pusieran 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y cuáles son los phrasal verbs que identifican en cada oración? Primero, Sofía nos dice que en la primera es turn up. Muy bien, falta uno por ahí. Pueden haber más de uno en cada oración, así que ojo. Traten de ponerlo no en el tiempo en que está,
Si no, recuerden que puede estar en pasado, pónganlo pues en la forma presente para que todos entendamos. Y no me lo envíen por privado, sino traten de enviarlo para todos, para que entendamos todos de qué va el asunto de los phrasal verbs. Entonces, bien, Sofía me dice que turn up en la primera, Ángel Ricardo complementa con sent off en la primera. Muy bien, yo voy a ir subrayando lo que ustedes me van diciendo, chicos. Entonces vamos a ir subrayando, sent off, turn up. Vamos por la segunda. ¿Qué me dicen de la segunda? Porfa, quiero ver los activos en ese chat, activos. No solo a Sofía, Ángel Ricardo. Alguien más que quiera participar. A ver, por ahí hay varios. Yo voy a empezar a nombrar gente por aquí, a nombrar estudiantes. No sé, Adriana Gaona, Ángel Ricardo ya me dijo, no me va a decir Ángel Ricardo, bien, gracias Ingrid, Daniel, Eleazar, Fabián, Felipe, Giselle, Hermógenes, Orlinda, Jessica, Paola Moreno, Jessica Bolaños, John Castro, Kevin Snyder, Lady Tatiana, Lizeth Mora, Luis Fernando, Majo Cadena, María Geraldine Urrea, a ver, quiero verlos participando chicos. Por ahí, Ingrid, gracias, esa cosa es lo que yo quería ver. Gracias por participar, muchachos. Muy bien, gracias, gracias. En la segunda, muchos nos dicen acá, took down, sí. ¿Y cuál más nos dicen? Sí, take down, muy bien, pónganla en presente. Traten no de ponerla en el pasado que está ahí, o en el tiempo verbal que está ahí, sino en el presente. Bueno, en la segunda, ¿qué más nos dijeron? En la segunda falta una. Todos me dijeron take down, pero en la segunda falta una. Ah, bien, Sofía, gracias. Come across. Acuérdate que tienes que pasarlo al presente, Sofía. Ahí está en pasado. Tercero, el tercero hay uno que es cascarita, que no lo hemos visto. Bueno, vamos a subrayar los del segundo. Muchachones. Ah, esperen que me quite la pluma acá. Came across, uno, muy bien. Y took down. Excelente. Tercero, ¿qué nos dicen del tercero? Del tercero nos dijeron por ahí broke down. Vamos a buscar broke down. Muy bien. Ay, se me fue por acá. Dámosle control Z a esta vaina. No se puede. Ay, no. Estoy muy malo por rayar yo esto aquí. Ya. Bueno, digamos que queda una línea bonita, entre comillas. Y la otra, chicos, es ask around. En la tercera, ask around. ¿Listo? Casi, Sofía, acuérdate que tú pusiste around to, pero no es around to, sino ask, quitándole LD para que estén presente, around. ¿Listo? Y si se dan cuenta, está separado y sobre some friends es sobre quién recae la acción. Esto va acá así, unido, tun. El cuarto, miremos, gracias chicos, miren, me tocó acá pullarlos y empezar a nombrar gente para que participaran 7, 8, 9, 10 mensajes nuevos acá en ese chat. Excelente chicos, gracias. Gracias por participar. Así quiero verlos en todas las clases cuando plantee un ejercicio. ¿Qué nos decían del cuarto? Venga, miramos el cuarto por ahí. Fabián Martín, brought up. Muy bien, Fabián. Sí. ¿Cuál era el otro que habías puesto? Sorted out. Muy bien. Sí, excelente. Y vamos con el quinto. El quinto. Nos pone us about. No, no es us about. Es mess about. ¿Listo? Mess about. Lo mismo, está separado por el us, sobre quién recae la acción, sobre un nosotros. Ya vamos a ver el significado de cada uno. ¿Listo? Put off. Muy bien. Este es otro. Creo que nadie me dijo el de put off. No, creo que no. No, no. Put off. Entonces, hacemos una línea acá. Y no sé cómo hacer esa línea. No, bueno, ya saben que es put off. Put off. Y el último nos dice Fabián Martín y Ángel Ricardo. Call off. Bien, excelentísimo. Entonces vamos a ir mirando uno por uno. Y después de mirar uno por uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillísimo. Vamos a ver un video como para cerrar, como para que ustedes queden un poco más frescos en el tema. Bueno, no todo el video, porque el video en sí es largo, vamos a ver como la vez pasada, lo partimos en dos, y pues yo voy explicando cositas también ahí que se vean en el video. Entonces, la primera, sent off. Vamos a leer la primera oración. Dice, I sent off the order last week, but the goods haven't turned up yet.
envié la orden, básicamente es enviar algo, pero no es solamente enviar, porque yo puedo decir como send a message, ¿sí? Enviar un mensaje, pero este send off es más para cuando yo envío paquetería por alguna compañía, ¿sí? Cuando envío un documento, cuando envío una caja, eso es send off. Entonces aquí por eso dice, envié la orden la semana pasada, pero, los bienes o los víveres no han llegado aún, o no han, ese turn up es como aparecer, ¿sí? Aparecer básicamente. No, hoy creo que no haremos Kahoot porque pues este tema es un poquito más extenso y pues el ejercicio que estamos trabajando lo estamos haciendo acá en el PowerPoint y la idea no es empezar a atiborrarlos de ejercicios más complejos como en el Kahoot que ya me pongan ustedes phrasal verbs que mejor expresen el significado de una oración. Por ahora eso no, no, por ahora eso no. Sino que más bien lo que vamos a hacer es ejercicios así sencillos, paulatinos, a medida que vamos avanzando con el tema Kevin Snyder, ¿vale? Segundo, muchachos. I came across an interesting book in the library. Normalmente, o sea, ¿qué hacemos en la librería? Yo iba a decir, ojo con eso. Library me pasa a mí aún. La costumbre. Library es biblioteca, no lo confundan con librería. Librería es bookstore. Esto es un falso amigo, es decir, palabras que se parecen mucho en la escritura a ciertas en español, pero que tienen un significado totalmente distinto. Eso va a ser un falso amigo, como library, por ejemplo. Que library no es librería, sino biblioteca. Entonces, normalmente, ¿qué pasa en la biblioteca? Dice que I came across an interesting book in the library. Como que en la biblioteca, un libro interesante en la biblioteca. ¿Qué pasó? ¿Qué hice con un libro interesante en la biblioteca? ¿Qué será came across? ¿Qué se les ocurre? ¿Sí? Este es súper abstracto. Sí. Santiago Penagos, encontrar. Muy bien. Encontré o me topé, más bien es como más que, sí, como el toparse, el de casualidad, me encontré de casualidad, me topé con un libro interesante en la biblioteca. Muy bien, Santiago, excelente. Y el que sigue, I took down the title, here it is. Hace parte de la misma oración, pues del mismo párrafo, si le quisiéramos llamar párrafo. I took down the title, here it is. ¿Qué será took down? Esta está aún más sencilla de deducir con respecto a la información anterior. ¿Qué será took down? ¿Qué será took down? ¿Ninguno? A ver, derribar. Sí, pero en este caso no. Ese como que lo buscaste en el diccionario. No busquen el diccionario, traten de diferirlo. Si estamos hablando de que me encontré con un libro interesante en la biblioteca, y en la biblioteca, ¿dónde están los libros? Pues en estantes, ¿no? Y si yo digo, I took down the title, here it is, es como que, ¿qué será? ¿No? No, took down. Lo tomé, lo bajé del estante, ¿sí? Bajé el título o tomé el título, ¿sí? O me llevé el título, aquí está. Chan, 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 ¿sí? Entonces, si vemos, empezamos a ver las diferencias, chicos, este send off es no literal, non-literal. Y este turn up también es non-literal porque pues, ustedes no lo infieren de manera física, ¿sí? O sea, no saben que eso no es algo físico súper fácil de entender como el look up, como mira para arriba, ¿sí? En algunos casos. Came across menos es non-literal. Took down igual. Ah, no, took down sí es literal. ¿Por qué? Porque es como bajar de algún lado algo. Take down. Tomar algo y bajarlo. Tomar algo hacia abajo o bajar algo. Sencillo. Esto sí es literal. Ahora vamos con los otros. Dice acá, we asked some friends around to watch a film, but the video was playing up and eventually broke. Esto es and, perdón, acá es la conjunción and, espacio, eventually broke down. Y eventualmente pasó esto. Entonces aquí dice, we ask some friends around, que será ask around, ¿qué se les ocurre que será ask around? Dice, we ask some friends around to watch a film. Lee a unos amigos a ver una película. Lee a unos amigos a ver una película. ¿Qué será ask around entonces? Normalmente cuando uno va a ver una película, ¿qué acciones toma? Preguntar, sí, muy bien. Pero más, algo más que preguntar, algo más específico que preguntar, Catalina. No. Invitar. Muy bien, Fabián Martín. Invitar. ¿Sí? Entonces, invitamos a algunos amigos a ver una película.
pero el video estaba como, miren, acá se nos fue una. Play Up. Esta creo que no la dijo ninguno, yo no me revisé esa. No, ustedes creo que no me dijeron de esa. Bueno, revisamos. La 3. Uy, la 3 se nos pasó a todos. Nadie me dijo Play Up. A mí también se me pasó. Play Up en este caso es como que algo deje de funcionar o empezar como a mal funcionar y eventualmente se dañó, se rompió, se acabó, dejó de funcionar. Eso será broke down. ¿Listo? Siguiente. Cuando yo digo brought up, ese es el pasado del verbo bring up. ¿Sí? Vamos a ver qué significa. Dice, I bring up this problem at the last meeting. Este problema en la última reunión. Este problema en la última reunión. Yo, este problema en la última reunión. ¿Qué será brought up? O bueno, bring up. ¿Qué será? Si el contexto es muy bien, Fabián Martín, como reportar o traer a discusión algo. Brought up es como traer a una conversación algún tema. ¿Sí? I brought up this problem, I brought up this concern, I brought up this topic at the last meeting. ¿Sí? Como traer a conversación algo, o traer a colación algo, o reportar algo. Muy bien, Fabián. Y acá dice, it's really time to sort out the problem. Y sí, muy bien, sort out, como ya ahí Ángel se me estaba anticipando, es resolver. ¿Sí? Aquí dice básicamente realmente el tiempo de o para resolver el problema. Muy bien, Ángel Ricardo, gracias. Vamos con el siguiente, punto número 5. Dice, I wish he'd stop messing us about. He's put the meeting off 3 times and now he wants to call it off altogether. Bueno, esta es la más compleja de todas porque aquí tenemos 3. Sí, también está como bien compleja la cosa. Entonces vamos a ir uno por uno, oración por oración. I wish he'd stop messing us about. ¿Qué será mess about? ¿Qué será mess about? Está más compleja porque no hay un contexto antes para que nos diga, uy, ¿qué será mess? Mess, les voy a dar una pista. Mess es desorden o desordenar o crear un desastre. ¿Qué será mess us about? Como que la acción recae sobre nosotros, nos está haciendo algo nosotros. Nos está mess about. No, no es discutir. Dice acá, desearía que él parara de mess a nosotros about. ¿Qué será mess about? Si mess es como crear un desastre o desordenar algo, pero con about, ¿qué tratará de significar? Muy bien, sí, por ahí va la cosa. Más que fastidiar, Fabián Martínez algo un poco más, sí, como disgustar, bien, por ahí va la cosa, Ángel Ricardo. En este caso sería más bien como tomar del pelo, como que no nos trata de una manera seria esta persona, sino está jugando con nosotros, o sea, nos está tomando del pelo completamente. ¿Por qué? Sigamos con la otra oración. He has put o he has put the meeting off 3 times. Él ha en la reunión 3 veces. Él ha la reunión 3 veces. ¿Qué habrá hecho con la reunión si esas personas creen que les está tomando el pelo? Más que interrumpir, no, es otra cosa, Fabián. Put off es otra cosa. ¿Qué pasa con las reuniones o eventos planeados? ¿Qué sucede con esos eventos? Cuando hay un concierto y de pronto no se puede llevar a cabo por alguna razón, ¿qué sucede? ¿Lo qué? No. Casi, Catalina. No. No, no es cancelar. El siguiente phrasal verb es cancelar. Muy bien, posponer, exactamente. Entonces, put off es posponer. Entonces, aquí dice como, oh, este man nos está tomando el pelo. Ya ha pospuesto la reunión 3 veces y ahora he wants to call it off altogether. Nueva expresión del día de hoy, nueva palabra, altogether, completamente. Esto no significa todos juntos, porque together es juntos y all con doble L, acá está con una sola L, es todos. Entonces no es todos juntos, sino all together es completamente, la expresión que significa completamente. Entonces dice acá 3 times, and now, y ahora, él quiere cancelarla completamente. Entonces ahí nos dice como, este man que primero no está tomando el pelo porque ha pospuesto la reunión 3 veces y ahora él quiere cancelarla completamente. ¿Sí? Entonces fíjense que
digamos, muchos hablantes de la lengua nativa no escatiman pues en usar este tipo de phrasal verbs porque es algo muy natural de ellos. Y a veces cuando aprendemos en inglés, nosotros solamente nos enfocamos en verbos sencillos, en verbos solitos, que no tienen ninguna partícula al lado, es decir, que no son phrasal verbs. Pero fíjense que en situaciones tan sencillas, tan cotidianas como el hecho de cancelar una reunión o de que alguien no esté llevando a cabo sus funciones, como en este caso no sea un gerente o lo que sea que pospone las reuniones, se utilizan 3 phrasal verbs en menos de 2 líneas. Entonces, esto denota la importancia de los mismos cuando aprendemos inglés. ¿Sí? Y por qué debemos estar en constante relación con ellos. Porque prácticamente que para toda conversación deben usarse. ¿Sí? Y son como el grueso de los significados de las acciones en inglés. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan súper, súper, súper claro. Vamos a ver entonces una parte del video que les tenía propuesto para hoy y finalizamos, cerramos la sesión. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta mientras voy poniendo el video, bienvenidas son esas preguntas. Acá estoy para leerlas, así como participaron, que me agradó muchísimo la participación, fue realmente un ejercicio muy, muy chévere. Un ejercicio genial, pues. Entonces ya ¿qué? Les comparto el video. Esperen que se me perdió el navegador. Listo. Vamos a poner una parte pequeñísima. De pronto yo creo que ustedes habrán visto en TikTok, en algún lado, alguna vez esta youtuber es muy famosa. De hecho, han hecho plantillas de memes con ella. Ella es muy, muy famosa y pues las cosas que hace en YouTube, el contenido que genera es muy chévere para aprender en inglés. Y ya entonces se las pongo por aquí en pantalla. Un segundito, estoy cerrando todo y ahora no me lo he navegado ya. Entonces a compartir por aquí. Listo, ahí estamos, ya les comparto el sonido. Ahí está. Hola amigos, yo soy Holly. Welcome to another English class. Estamos atravesando un momento difícil. Todos estamos conscientes sobre este tema de quedarnos en casa para evitar contagiarnos del coronavirus. Hay palabras que parecen ser phrasal verbs o empezaron como phrasal verbs, pero que se usan como sustantivos. Para empezar tenemos blow over. Ahora, ustedes conocen el verbo blow, ¿verdad? Solito significa soplar. Y over, sobre o por encima de. Entonces, ¿qué se imaginan que puede significar blow over? First, if something blows over or is blown over, the wind makes it fall. Este significado es muy literal, cuando algo es tumbado por el viento. The garbage cans have blown over and there's trash everywhere. Los botes de basura se tumbaron y hay basura por todos lados. Como ven, cuando conjugamos estos phrasal verbs, solo se conjuga esa primera palabra y la segunda se queda igual. Por eso aquí estamos diciendo have blown over. El segundo significado también es bastante literal y se utiliza para una tormenta. It literally blows over. O sea, pasa y se acaba. The storm blew over and the sun came out. La tormenta pasó o se acabó y salió el sol. El tercer significado es casi lo mismo, pero un poco más figurativo. If a dangerous or embarrassing situation blows over, people stop talking about it or forget about it. Aquí estamos hablando de una situación penosa o peligrosa que pasa al olvido o llega a su fin. It was a major scandal, and we all hoped it would soon blow over. Fue todo un escándalo y todos esperábamos que pronto llegara a su fin. A month ago, we thought this whole coronavirus might blow over quickly. Boy, were we wrong. Hace un mes pensábamos que esto del coronavirus pasaría o se acabaría rápidamente. Vaya que estábamos equivocados. It hasn't blown over yet. The next phrasal verb is to go about. Go solito es ir y about es sobre o acerca de. So what does it mean to go about? Comportarse, manejarse, conducirse, de cierta manera. Some asymptomatic people continue to go about their business, spreading the virus everywhere they go. Algunas personas asintomáticas andan por la vida
conduciéndose de acá para allá como si nada, esparciendo el virus a donde quiera que van. Es muy común escuchar go about their business todo junto o go about their lives, o sea, conducirse por la vida como si nada. Según las reglas que ya les dije, ¿cómo sería go about en pasado? Went about. Muy bien. She went about her life as if nothing had happened. Next phrasal verb, figure out. Bueno, dejemos hasta ahí para explicarles esos dos verbos, chicos. Entonces volvamos acá. Vamos a este blow over. Pasar al olvido, llegar a su fin. Y cuando lo que ya dice es súper interesante y es que muchos de estos phrasal verbs, que es algo que no, el tema que no tocamos hoy, pero para que lo tengan muy presentes, muy presente, chicos, perdón, y es que muchos de estos phrasal verbs se terminan convirtiendo en sustantivos con el tiempo, o a veces la gente los sustantiviza, si le queremos llamar de esa manera. ¿Y qué es sustantivizar? Pues que básicamente ese phrasal verb, ¿sí?, se convierte pues en en un sustantivo. Entonces, si blow over es como pasar al olvido, llegar a su fin, o que algo se acabe, ¿sí? Entonces ella decía como que nosotros pensábamos que todo esto del coronavirus se iba a acabar en un mes o en unas semanas, pero estábamos mal, o sea, miren ya todo lo que llevamos, ¿sí? En pandemia, pues. Y blow over, entonces empezó, o pues no desde ahí, sino que desde que surgió pues el phrasal verb, gramaticalmente, se juntó, o sea, dejó de estar blow over separado y se convirtió en blow over pegado. Y eso nos hace pensar en que blow over es como la terminación de algo o el fin de algo. Ya no es como terminar como verbo, sino como ya conocemos el verbo, si lo juntamos y lo convertimos en sustantivo, es la terminación de algo, el fin de algo, ¿vale? Entonces quiero que estén muy pendientes de eso porque a veces ustedes ven como, ah, por ejemplo, look up. Look up es como mirar hacia arriba, lo que les digo, buscar. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, también, I'm on the lookout of my brother. Como que estoy en la búsqueda. Un lookup pegado también es búsqueda. I'm on the lookout of my brother. Estoy en la búsqueda de mi hermano. Entonces, en ese sentido, hay muchos phrasal verbs que ustedes pueden irse encontrando a medida que tienen experiencia con la lengua inglesa y se van a sustantivizar. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Pues si ya conocen el significado del phrasal verb como verbo, cuando se sustantiviza es mucho más fácil entender el significado como sustantivo, chicos. Y con eso cerramos el día de hoy. Este jueves de phrasal verbs. Nos veremos mañana, vamos a continuar este tema, vamos a continuar evidentemente con el video. Yo voy a explicar un poco también esto de lo que se ve aquí en el video. Y trabajaremos ejercicios también, como los que hicimos hoy. Una hora muy, muy activa, como la que tuvimos hoy. Espero que hayan aprendido bastante. Me excuso de nuevo por esos 2, 3 minuticos que llegué tarde, debido a que pues, el teclado no sé por qué. Yo tenía el computador prendido, llegó a entrar y de un momento a otro dejó de funcionar. No tengo idea por qué, me tocó reiniciarlo con el mouse y ya afortunadamente funcionó. Espero no vuelva a suceder, si no me toca tener un teclado por aquí de respaldo. Vale, chicos, me alegra que hayan estado tan activos hoy. De verdad es algo que motiva bastante, pues porque se nota que ustedes quieren aprender, se nota que están pendientes de la clase, se nota que quieren hacer algo nuevo, quieren salir pues del inglés fosilizado y quieren aprender algo nuevo. Y eso de verdad lo reconforta a uno como maestro de que ustedes participen así y quieran aprender cosas nuevas, ¿vale? Entonces nos vemos mañana y un abrazo para todos. Que tengan muy buena noche.